vamos con nuestro invitado del día. Se trata de Juan Salas, director de la Defensa Civil, a propósito de las muchas situaciones que se presentan en este periodo de alta movilidad en todo el territorio nacional, que ya tenemos un saldo fatal para el primer fin de semana de este asueto y todavía nos falta la festividad de Año Nuevo. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos el día Buenos días, buenos días. Juan, se habla de esto que dice Laura, 77 accidentes, 18 personas fallecidas, 226 intoxicados, con un elemento consistente, alrededor del 74-75% de esos accidentes motoristas involucrados en estos accidentes. El 24, y creo que Laura lo decía esta mañana, el 24 es más de la familia. Este fin de semana que viene, de fin de año, es más de la gente andar en la calle. Es el del bunch. ¿Cuáles medidas pudiéramos adoptar que no se han hecho en esta primera etapa que ustedes han desarrollado de este plan operativo para evitar que esto crezca? Porque estos muertos son más que el año pasado. Sí, primero saludar. Permítame aprovechar a esos miles de voluntarios que estuvieron desde el viernes en la tarde animando a la población a la prudencia, que ha sido la clave fundamental para poder controlar estas situaciones que pudieran evitarse. Estamos hablando de más de 7.000 voluntarios, ustedes vieron una cantidad de voluntarios. ¿Cuántos? Más de 7.000 voluntarios estuvieron en diferentes puestos del país, sobre todo en las principales avenidas, en puntos troncales, donde previamente fueron identificados de posibles afectaciones por accidentes de tránsito. Y a los supervisores, a todos nuestros subdirectores que se desplazaron, dejaron su familia, todos los subdirectores de Defensa Civil y directores generales y los provinciales, animando a los voluntarios y supervisando las acciones de Defensa Civil. Para ellos, en conjunto, le mandamos unas felicitaciones por el trabajo que hicieron, se notó. Decirle que sí, nosotros estamos analizando cada una de estas afectaciones y estas cifras nos dicen a nosotros que evidencian una realidad que tenemos en el país. El país tiene más de 10 años que no revisa su Plan Nacional de Gestión de Riesgos. Nosotros al llegar a la institución no hemos planteado eso. Defensa Civil tiene un compromiso por mandato de ley y es que dirige la Comisión Nacional de Emergencia, que es una instancia que está compuesta por más de 36 instituciones del Estado y del CONE, el sector privado, y que el país tiene que actualizar su plan. Es decir, la pandemia nos dio grandes lecciones, positivas y negativas. Perdimos a seres queridos, pero también aprendimos. Y una de esas grandes lecciones es el hecho de analizar cada realidad. La realidad que tenemos hoy en el parque vehicular es diferente a la de hace 15 años. La realidad en la demografía, cómo nuestra población, esta media isla, se ha convertido de un país rural a un país netamente urbano. Y ese urbanismo entonces implica niveles de riesgo y preocupaciones. El parque vehicular de las motocicletas se ha incrementado, estamos hablando de casi 3 millones. Y entonces, ¿qué implica eso? Que antes la preocupación era un motoconchita que transportaba personas. Ya no, ya se ha convertido en un medio de vida donde miles y miles de dominicanos, es más, creo que millones de dominicanos viven de una moto. La cantidad de aplicaciones que nos presentan o nos dan servicio, hoy no podemos prescindir de eso. Una ferretería o el colmadito de la esquina no pudiera prescindir del servicio de esos motores que dan un servicio a la población. Entonces creo que ese marco regulador, como usted establecía, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sentarnos como nación, ver esa nueva realidad que tenemos en el escenario. El país, la semana pasada, ya tenemos una ley de ordenamiento territorial. ¿Y qué implica eso? Que estamos pensando en la planificación, en cómo ordenar este país y cómo el desarrollo no implica entonces amenaza, y de eso se trata. Y Pero, Defensa Civil. en el caso de las muertes que ocurren en la República Dominicana, no solamente este fin de año, Nochebuena y lo que pudieran producirse, que siempre ocurre en el 31 al día primero, siempre están involucrados las motocicletas. ¿Cómo evitar? Porque es muy difícil. Usted dice que se incrementó, sí, y va a seguir incrementándose, porque en los pueblos usted llega y eso es un enjambre, eso es como una madeja para usted meterse entre motores. ¿Cómo evitar que sigan ocurriendo estos accidentes
en estas épocas festivas. No, pues usted no puede decir, bueno, que no transiten, porque entonces le estaría violentando derechos. ¿Cuál sería la regla, cuál sería la medida para evitar que esto sigan ocurriendo, estas muertes por una alta incidencia de las motocicletas? Nosotros iniciamos mandando mensajes de prevención, donde establecíamos a los motoristas el uso, que es obligatorio, del casco, no exceder los límites de velocidad. Hay factores que tienen que ver con la direccionalidad de las vías públicas en el casco urbanos. Fíjense que las grandes afectaciones no fueron en las avenidas fundamentales, se producen justamente donde hay un gran desplazamiento de motores. Las afectaciones o accidentes de tránsito, el 70 y tanto % corresponden a motocicletas. Entonces tenemos una realidad. Si comparan las cifras que las diferentes instituciones que trabajan el tránsito establecen y proyectan de día a noche, nos dice a nosotros que entonces, del punto de vista de la medida que se tomaron para que los vehículos de carga pesado no transitaran, fue efectiva. Si buscamos entonces la medida que se tomaron con los que movilizan grandes volúmenes de pasajeros, los autobuses, fue efectiva, no tuvimos afectación en ese sentido importante. Entonces, hay que ir sobre una realidad que tenemos. Y a veces, como nación... Ahora, Juan, ¿qué tan efectivo? Porque, por ejemplo, entre los accidentes hay 4 vehículos pesados involucrados en accidentes. Sí, pero cuando vemos entonces las cifras anteriores y la cantidad de mercancía que se movilizó este año, ustedes pudieron ver la cantidad de personas desplazadas lleno, abarrotado, por muchas razones. Primero teníamos un confinamiento los últimos 3 años de la pandemia y esta fue una Navidad bien movida. No tiene comparación a los últimos 3 años. Se supone que todas las cargas hay un tiempo, porque se supone que las autoridades, y por lo regular hay una resolución que impide que en días específicos esos vehículos transiten para evitar justamente que puedan provocar accidentes. Sí, el Intran de muy temprano anunció, por los medios que vimos, periódicos, anuncios específicos, de regulación. Nosotros en carretera vimos varios camiones que fueron, digamos que intervenidos por las instituciones. Ahora, hemos hablado del crecimiento del parque vehicular en sentido general, nos concentramos en los motores porque es alarmante la cantidad de, positivamente, porque hemos dicho que se ha convertido en un medio de vida de muchas personas y el tema es cómo regulamos esto. Creo que como sociedad tenemos que sentarnos y ver esta realidad y buscar entonces factores que permitan reducir estas afectaciones. Ese compromiso que tiene el gobierno central y todas las instituciones y la sociedad. De manera que nosotros como Defensa Civil, el equipo que tuvo en carretera, estábamos animando, nos vieron en la 27 dando volantitos específicamente a los motoristas. Y eso es muy importante. Ahora, Juan, respecto a los motoristas, porque sí, ciertamente hay un problema de cantidad, pero también hay un problema serio de cumplimiento con normas elementales de protección. Por ejemplo, es muy frecuente que un motorista anda con su casco metido en el codo, porque parece que se protege más el codo que el casco, que la cabeza. Cuidándose el codo. Él anda conduciendo en la ciudad, en la carretera, tú lo ves, se mete el casco aquí para no ponerse el casco. Segundo, una segunda persona, cuando solo van 2, sin casco. Y a veces montan 3. Cuando un vehículo lo impacta, hay 3 personas sin casco de protección. Cualquier golpe lo mata. Sí. Entonces, ¿en qué medida el país está siendo riguroso como para que estas cosas se cumplan? Usted dice que hay 3 millones de motores. Yo visité a Vietnam el día pasado. En Vietnam hay 80 millones de motores. Y no vi a ninguna persona en un motor sin un casco protector en la cabeza y sin un casco amarrado en el asiento de atrás por si se montara una persona. Eso quiere decir que él no puede montar una persona sin ponerle un casco protector. No vi a ningún motorista pasarse en rojo. Aquellos es un espectáculo viendo todos esos motores parándose en el semáforo esperando que le dé luz verde. Pero eso no es lo frecuente. Es más, aquí la policía mismo lo manda a pasar. Para el policía es extraño que el motorista se pare. Entonces, ¿cómo cambiamos todo esto? Porque evidentemente que donde prestamos atención parece que la cosa funciona. Ayer la policía decía que no había muerto nadie por criminalidad.
uno dice, bueno, 24, buen sí. comportamiento de la ciudadanía, pero también la vigilancia policial posiblemente Sí. ayuda a evitar que esas cosas ocurran. Entonces, ¿cuándo vamos a enseñarle a los motoristas cómo es que tienen que andar para que se les permita andar? Nosotros estamos trabajando con educación para este año un programa que tiene que ver con el clima, la Semana del Clima, pero también este tipo de alarma, porque esto es una alarma en la sociedad, Claro. debe llevarnos a que desde la educación debe trabajarse. Es normal llegar un niño que llega a un colegio, a una escuela, porque el transporte que tiene es de un vecino que lo lleva y a veces lleva 3 niños. Esa realidad, como usted ha planteado, tenemos que invertirla. Tiene que ser desde lo micro, ¿verdad?, hasta lo macro. Entonces creo que el país necesita revisar esto y nosotros como Defensa Civil y las instituciones que tenemos que ver con el buen vivir de la población, es importante que nos sentemos en una mesa. a ver esta realidad. Para Año Nuevo, ¿cómo va a ser el despliegue? ¿Cuáles medidas adicionales se van a estar tomando? Nosotros, es muy importante, el doctor César Roque, nos vimos acá en la planta y reforzamos lo que es el hospital Darío Contreras, un equipo de defensa civil de paramédicos estuvo acompañando. Es el hospital traumatológico de mayor afectaciones o atenciones. Estamos trabajando para reforzar esa área. Ustedes han dicho que ahora el reto es mayor, es un fin de año de celebración. Y entonces estamos trabajando para que la población pueda sentir la presencia de las demás instituciones de socorro en esos lugares. Claro, ya en los hospitales porque se produjo el accidente. Nosotros creemos en la prevención, estamos trabajando en ese sentido, unas cápsulas, unos anuncios que quisiéramos que nos ayuden los medios a poder Y con difundir. el tema del alcohol, Juan, que dice que aquí la distancia la medimos por trago. Y aquí hay güey, ¿cuántos litros que tengo que meter en el carro? Nosotros, y uno se ríe porque Claro. regularmente el esfuerzo que se hace en ese sentido es bastante. Las instituciones de socorro hemos estado animando y paramos en las esquinas, mira, y es un tema cultural, pero una cultura que tenemos que invertirla. Es decir, la sociedad no puede vivir esta cifra y depende de nosotros. Nosotros hemos dicho que el mensaje debe ser que sea el amor que nos lleve y nos traiga de regreso. Déjeme decirle una cosa para que los muchachos les sirvan algo que no va a ser alcohol, pero que usted ha pedido ahí. Porque ocurre que hasta en honor a los 7.000 voluntarios, decía usted, y a todo el Más de equipo de 7.000. gente que abandona su casa, Claro. su familia para proteger a otros, yo creo que la mejor manera de compensarlo es que estas cifras se reduzcan, ¿verdad? Así como no hubo criminalidad, tú dices, la mayoría de estos accidentes normalmente son por imprudencia, incluso en vehículos buenos, en vehículos todo, pero ocurre que salimos a matarnos a la carretera. Sí, es lo que decíamos cuando tuvimos la oportunidad de interactuar con ustedes, con los medios. Es decir, por más voluntarios que nosotros desplacemos en carretera, por más uso de tecnología como lo hemos estado haciendo, identificando cuáles son aquellos lugares más críticos, hemos estado estableciendo código QR que le permite al ciudadano, mira, tú tienes varias opciones de llegar a un hospital. Este código de ahorra que generamos ahora justamente establecía dónde estaba la Cruz Roja, dónde estaba DGC, dónde estaban los puestos que tiene Obras Públicas para atender a ciudadanos, los talleres de atención, de mecánica, para cambiarte un neumático, etcétera, etcétera. Eso, si no se encuentra con una conciencia donde yo cuando voy a salir de mi casa pueda revisar el vehículo, cómo están los neumáticos, cómo está el nivel de agua, los frenos. ¿Tienen los recursos necesarios para eso en el presupuesto que se aprobó recientemente en el Congreso? ¿Cuántos se le aumentó a ustedes? Por eso es para el año que viene. ¿Para el año que viene? No, mire, nosotros estamos trabajando y hemos dicho siempre que el mayor presupuesto que tiene Defensa Civil, una institución como esta, que su herramienta fundamental es el voluntariado, son ellos, esa fuerza moral que los moviliza y es parte de una buena cultura. Pero como presupuesto o extra presupuestario, nosotros antes del inicio de la temporada ciclónica le entregamos al presidente de la República un presupuesto para poder atender las afectaciones que se iban a producir
en esta época del año. Y en ese sentido hemos recibido aportaciones. La semana pasada hicimos entrega de vehículos nuevos. Primera vez que, por ejemplo, la provincia de Sánchez Ramírez tiene una camioneta todoterreno, 0 kilómetros, en 40 y tantos de años. Regularmente han tenido vehículos que son traspasados, instituciones. Primera vez que nosotros adquirimos 6 nuevas camionetas, botes. Ustedes, por ejemplo, cuando Fiona vieron cómo 36 familias quedaron aisladas y el agua estaba encima del techo. ¿Y cómo pudimos traer a tierra firme esa familia? A través de botes. Entonces Defensa Civil tiene un compromiso todo el año, no simplemente cuando tenemos este tipo de actividades. Usted decía una cosa importante ahora, el país tiene 10 años que no revisa su sistema de sí, claro, seguridad. Claro. El 2013... Un país con tantos riesgos sí. Ciclónicos, sísmicos, y ahora por lo mismo que usted decía, la cantidad de vehículos es parte de la seguridad ciudadana. Claro, claro. Hemos dicho nosotros que pareciera, y ya desde el punto de vista global, lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos tiene que llamarnos la atención a nosotros. Es decir, no es ajeno. Tiene una situación de afectación natural. Tú dices la parte sí, de la tormenta de nieve. Y entonces hemos dicho nosotros que pareciera que la principal amenaza que tiene la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial son los efectos del cambio climático. Esos efectos del cambio climático. Entonces nosotros como país tenemos que prepararnos para esas afectaciones. Es decir, periódicamente vamos a tener afectaciones. Primero es antrópica que nosotros la generamos, es decir, hemos sido nosotros. Le llamamos accidente a situaciones que pueden preverse. La imprudencia, la combinación del alcohol, el no uso del cinturón, violar normas de tránsito como la velocidad con que nos desplazamos. Nosotros, por ejemplo, ¿qué hemos determinado? Que después de los peajes ustedes van a ver un puesto de control o de socorro de Defensa Civil o de prevención, que debería ser el nombre. ¿Por qué esto? Yo voy a cualquier lugar del país y pierdo 5 o 10 minutos en un peaje. Resulta que acelero y quiero ganármelo. Entonces regularmente se produce el accidente. El mensaje tiene que ser al ciudadano que anda en el volante, que es responsable de su vida, de la que van con él en ese vehículo y con quien pueda colapsar. Ahora, Juan, yo estuve en Higüey la semana pasada, incluso lo comenté aquí porque lo vine. Y desde que salí por las Américas y entré a la Avenida del Coral, noté una cosa muy palpable. La señalización malísima en Ausén. Tú recorres cantidad de kilómetros y tú dices, ¿y a cuánto es que debemos ir por aquí? No hay kilometraje, no, tú no ves una kilometraje, a lo mejor ves uno en algún punto y camina. No te dice son 100 kilómetros por hora, 120. Y fíjate que vi mucha presencia policial, creo que lo comenté aquí cuando lo dije, le dije como algo positivo. Pero yo creo que el país necesita mejorar todo ese sistema en las carreteras para poder operar, porque si no un tipo y sobre todo un vehículo ahora, porque el parque vehicular que tenemos aquí es fantástico. Es robusto. Un vehículo, tú le pones el pie y te anda a 100 kilómetros, 40, y tú ni lo sientes. Sí. Y confortable y todo. Es decir, yo creo que también toda esa cosa tenemos que mejorarla. Sí, hay un elemento importante. Porque el mejor sistema de educación es cuando hacemos del país un aula grande. Sí. Y además cuando le complicamos al violador, el que lo agarramos medio tragueado, tenemos que impedir que celebre la semana. Sí, decía al inicio que nosotros en la Comisión Nacional de Emergencia, que se reúne el tercer miércoles de cada mes, tenemos ese compromiso. Ya con el acompañamiento de Naciones Unidas y otras instituciones que nos están apoyando, estamos revisando el plan. El Comité Técnico, que es la instancia técnico-científica de la Comisión Nacional de Emergencia, que justamente Obras Públicas es parte de ese comité, de la comisión, que tiene que trabajar con el tema de carretera, está discutiendo ese plan. El país de 2013 tiene pendiente revisar un plan que actualice esas afectaciones, esas amenazas. Y estamos trabajando para ello. Ya en agosto de este año le estaremos presentando al presidente de la República el nuevo plan integrado de gestión de riesgos que permite entonces poder ver y que las instituciones que tienen que regular y normar eso, entonces se tomen medidas. Es decir, no podemos andar así. Y actualizar este tipo de plan, que sería un protocolo de actuación de todas las instituciones que integran a la Comisión Nacional de Emergencia. Mire, lo que pasó en Fiona es un buen ejemplo de cómo un Estado tiene que prepararse para lo que pudiera producirse. El día primero va a haber una gran movilidad. Ya nosotros tenemos convocado una reunión con todos los directores de Defensa Civil
de las diferentes provincias y los supervisores y los regionales para evaluar qué pasó. Es decir, qué pasó con nosotros, qué falló, qué tenemos que reforzar. De manera que la prevención de las instituciones que tenemos que velar por el orden, por la seguridad, por la salud de la población, tenemos que permanentemente ir revisando. La sociedad va muy rápido y como Estado estamos trabajando en ello. Decía ahorita que esta ley, que ya es una ley de ordenamiento territorial, manda un buen mensaje. Tenemos que empezar a regular el crecimiento del país y en eso Defensa Civil tiene un gran compromiso. Salas, muchísimas gracias. Felicitar a la Defensa Civil y a sus voluntarios por el trabajo que hacen, porque mientras uno disfrutan de las festividades, cenan en su casa tranquilo, los voluntariados de la Defensa Civil están en las calles precisamente para proteger y orientar a los ciudadanos. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, despedimos, señores, a Juan gracias a Salas, director de la Defensa Civil, y bueno, esperemos que el fin de semana de Año Nuevo las cosas estén tranquilas. Y gracias adelantadas por el aporte de la Defensa Civil a todo ese proceso. Señores, llegamos también al final de la entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos aquí mismo mañana.